Buenos días. Hola. ¿Sí me logran escuchar? Sí, ahora sí. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Alicia Ábalos. Trabajo hace más de 10 años en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Hemos dado algunas pautas para el advenimiento de nuevas tendencias nacionales y también de Latinoamérica. Nuestra institución fue la primera que colocamos la intraoperatoria en Perú, y eso es algo que es bueno de notar. Sin embargo, cada día, como la doctora que previamente estuvo aquí, hay un cambio día a día de qué tratamientos usar, qué plataformas usar y qué fraccionamientos están cada día más en actualización. Sabemos todos, y no somos ajenos a esta estadística, de que el cáncer de mama es una de las primeras neoplasias que afecta a la mujer a nivel internacional, y el Perú no es ajeno a estas estadísticas. Sabemos también que siempre un paciente con cáncer de mama va a requerir de tratamiento de radioterapia, ya sea para un tratamiento curativo o un tratamiento que ofrezca ampliación. Y siendo así, este término de oligometástasis, que nosotros en radioterapia podemos controlar una enfermedad localmente, ya sea en cualquier situación que se presente la metástasis, en cualquier ubicación. El advenimiento del INA de utilizar tratamientos que son cada día más actualizados, como el BIMAT, la radioterapia guiada por imágenes, nos permite que estos tratamientos sean más específicos, más precisos, exactos, de tal manera que podamos cubrir al corazón y pulmón, que son nuestros órganos de riesgo más importantes dentro de una planificación. El avance de la radiobiología también me permite poder hacer estos hipofraccionamientos, los ultra hipofraccionamientos, que como las ponencias han antecedido, son incluso catalogados como métodos estándar. Este punto es importante porque veo acá a cirujanos, algunos oncólogos clínicos. Es importante denotar aquí, ¿pueden ayudarme aquí? Sí. Este es un grupo de pacientes que son sometidos a cirugía, ¿no? Hay radiación postquirúrgica y radiación postquimioterapia. Si ustedes se dan cuenta, en las líneas celestes que observamos son aquellos pacientes que mayor a 7 meses, más de 180 días, alguna bibliografía lo menciona, disminuye la sobrevida global y aumenta la metástasis a distancia. Y lo mismo sucede aquí. Cuando nosotros aumentamos más de 42 días, o sea, más de 6 semanas, le damos el tratamiento con radioterapia, miren, tiene una tendencia a disminuir la sobrevida global y un aumento de la sobrevida de la enfermedad cuando mi tiempo es mayor de 42 días. Este punto es importante porque nosotros podemos optar por tratamientos hipofraccionados, ultra hipofraccionados, con una mejor tecnología, pero ¿es oportuno? ¿Lo estamos dando en el momento correcto? Porque esto todo ello va a cambiar en un tiempo de 5 o 10 años nuestras estadísticas. Entonces quería denotar eso porque vamos a ver un escenario de un tratamiento de disección de axila versus radioterapia en un escenario de adyuvancia. Y para eso no hay que olvidar estos estudios grandes de estos grupos colaborativos, estos metaanálisis, de 17 metaanálisis, donde muestra la importancia del tratamiento de la radiación en el control de la enfermedad, y también acá es de denotar la presencia de si es que la paciente tuvo o no post tratamiento quirúrgico N0 o N1. Si es N positivo, esta brecha es mayor si es que yo no doy tratamiento con radioterapia. El porcentaje de recurrencias va a aumentar, sobre todo entonces cuando tengo una axila positiva. ¿Qué más voy a generar? Ha habido diferentes grupos de trabajo, y entre ellos el doctor Juliano, a pesar de que tenía un P no significativo,
dio grandes cambios en su momento para el manejo de tratamientos, ¿no? Y este grupo, este trabajo, medía la disección de la axila en pacientes T1, T2, T0 con ganglio centinela positivo. Fue un estudio que fue más o menos alrededor de unos 1900 pacientes que mostraba la no inferioridad. Y observamos aquí, después de tener un ganglio centinela positivo, un grupo iba a disección de axila, otro no, se hacía la cirugía, pero sí iba a tratamiento con radioterapia y luego se dio el seguimiento. ¿Qué encontramos en estos pacientes? Un equilibrio del vaciamiento axilar ganglionar y del biopsia de centinela, y era casi la muestra muy equiparable. El tratamiento de recaída regional, ¿qué encontramos? En aquellos que tenían vaciamiento axilar de 0.5 y el de biopsia de centinela 1.5. Quiero denotar acá que sus datos fueron no estadísticamente significativos. Sin embargo, hay unas críticas a este estudio que se han dado en los últimos 3 años, donde mencionan que han hecho una revisión de los campos de radiación en esos pacientes, donde en algunos de los casos sí se ha irradiado la región ganglionar. Entonces, este estudio hay que cogerlo con muchas pinzas, porque recordemos que los estudios de cáncer de mama son de largo plazo. Pero ya hubo cambios. Desde el momento que se dio el primer reporte, hubo un cambio. Por ejemplo, esto es de un grupo de brasileños, de cirujanos brasileños, que antes del Z011 recomendaban el desplazamiento axilar en el 99%, y después de la publicación solamente recomiendan hasta el 18%. O sea, el estudio tuvo un impacto en el manejo local de la axila. Sin embargo, acá también esto es un estudio que Cardoso en el 2024, este año, nos ha mostrado y nos indica, que se ha publicado recién, omisión de la axila, omisión de la disección axilar. ¿Qué va a pasar? Aumento de la recurrencia regional. Él ha realizado 9 ensayos clínicos y se observa que tiene un riesgo de 1.73 en aquellos pacientes que omitieron la disección de axila a pesar de tener un ganglio centinela positivo. Entonces, nosotros hay que tomar cada caso, creo yo, ya que buenos cirujanos compartimos esto, el escenario de la terapia locorregional, para poder definir en qué momento y en qué pacientes vamos a hacer la omisión de la disección de axila. Eso es otro escenario de adyuvancia, el estudio Amarus. También pacientes que eran T1, T2, un seguimiento de 6 años, pacientes que habían tenido biopsia de centinela positivo, muy equiparable la muestra que tenían estos dos grupos. En aquellos pacientes que biopsia de centinela salió negativo, no adicionaron tratamiento, pero en biopsia de positivo, disección de axila versus tratamiento local con radioterapia. ¿Qué se obtuvo? Estos son para ver la equiparidad de tanto de este grupo de la disección axilar como de la radioterapia. Macrometástasis en el 59, que es muy similar a la dosis del 61%, y que se observó que en aquellos pacientes que se hacía la disección de axila, la tasa de recurrencia era de 0.93, mientras a los que se daba la radiación era de 1.82. ¿Y cuál era la bondad de este grupo, de este trabajo? Que disminuía el riesgo de linfoma. Una causa muy importante, porque cada día nuestros pacientes van teniendo mayor sobrevida, y una paciente joven con disección de axila más un linfedema que posteriormente le va a causar celulitis o efectos que son de por vida, este estudio nos decía que eso iba a disminuir los efectos colaterales. No, igual acá, la tasa de sobrevida era muy similar, así que ese estudio se aprobó como muy positivo, con un P de 0.105, pero positivo. Y este es un estudio canadiense que comparaba la radioterapia de mama versus la radioterapia de mama con cadena ganglionar. Pacientes, y este grupo sí es muy importante de denotar, porque los canadienses han dado siempre un paso importante. De repente hace un mes, hubo un oncólogo que nos dijo, de todos los oncólogos, del grupo de oncólogos, los oncólogos clínicos desescalamos en terapias, los cirujanos también, pero los radiooncólogos siempre tienen una
son difíciles de desescalar. ¿Qué nos ayudó? El COVID, ¿no? Eso nos ayudó a que desescalemos tiempo, espera, fraccionamientos. Pero este estudio es canadiense, porque para el lipofraccionamiento, Canadá siempre estuvo dentro de los estudios de lipofraccionamiento. Este estudio nos indica, miren, los tenores ya no eran pequeños, no eran de 1 de 2, eran mayores de 5 centímetros. ¿Qué más? Otro punto importante acá, de los cuales a veces con cirugía siempre decimos cuándo es el número correcto para hacer una disección óptima de axila. Ellos se enrolaron pacientes que tenían menos de 10 ganglios linfáticos, los pacientes que también eran G3 y tenían infiltración linfovascular. Y este estudio canadiense, también muy equiparable, que observaron acá, miren aquí las características de las muestras, incluso G3, los receptores hormonales negativos, todo eso lo enrolaron en este grupo. ¿Y qué encontraron? Que cuando solamente irradias la mama, tienes un 84% de sobrevida libre de enfermedad. Pero si agregamos cadena mamaria, incluso cadena mamaria interna, que no es usual y siempre hay duda y es una crítica, esto, la sobrevida libre de enfermedad, sube a 89.7%. Este es el estudio del Dr. Pormans, un estudio holandés, donde él enroló 4.004 pacientes, los dos del mismo número de pacientes, comparaba irradiar la pared costal más los ganglios y la cadena mamaria interna. Ellos eran como base irradiar cadena mamaria interna, y tuvimos la oportunidad hace 3 años de que el doctor Pormans estuviera acá, nos visitó en la institución y siempre él recomienda irradiar la cadena mamaria interna, aunque nosotros no somos tan partidarios de ello. Y observó que solamente irradiar la mama nos da el 80.7%, ¿no?, de sobrevida global. Sobrevida global, no estoy hablando de libre de enfermedad. Eso es otro punto también importante, que en radioterapia hay nuevos conceptos de radiobiología. Es importante denotarlos acá, porque estos van a ser los estudios base para las siguientes publicaciones. Sobrevida global, y acá, cuando irradiaba la cadena mamaria interna, subía al 82.3%, con un P de 0.05. Entonces, el estudio el canadiense MA20 nos mostraba casi una sobrevida del 91%, el RTC de Portman, el 84%, nos dice que disminuye el riesgo de aparición también de metástasis. Entonces les mencionaba esto de biobiología, porque sabemos que nosotros al irradiar hacemos una destrucción celular, y estas células, que son las presentadoras de antígeno, las células dendríticas, son las que van a activar a las regiones ganglionares, o sea, el ganglionar de la axila en este caso, para este módulo de mama, y nos van a presentar estos antígenos que van a atacar a los otros lugares de metástasis a distancia. Esto es llamado el efecto abscopal, que los radiooncólogos tenemos como teoría, pero son las bases de la radioinmunoterapia. Entonces, a eso, si le agregamos un tratamiento blanco, una terapia blanca, pues esto va a tener luces cuando tengamos estadísticas, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos varios estudios que el ACOSOG, el AMAROS, el OTOASOR, donde nos dice el tratamiento de disección de axila, de biopsia de ganglio centinela positivo, si hacer disección de axila es tan equiparable como tratar con radioterapia. Entonces, acá, en este punto nos vamos a quedar, porque tenemos sobre todo aquellos pacientes que lo dividen. Este estudio es un estudio del 2021, pero es bastante bueno para un escenario de adjuvancia, ¿no? Con micrometástasis no hacemos disección de axila, y que irradiamos, le podemos hacer una mastectomía y omitir la radioterapia si no hay otros factores de riesgo. Pero si tenemos macrometástasis y no hay disección de axila, hay que irradiar las regiones ganglionares involucradas. Y si tenemos, por ejemplo, más de 3 o 4 nodos, que ese es otro punto también importante acá, siempre los números de ganglios si son 4, si se de 1 a 3 nodos, ¿no?, tratamiento con mastectomía y de la radiación a la pared costal con la irradiación de las regiones ganglionares, y si tiene 4 nodos más extensión extracapsular, irradiar. Entonces, es muy fácil tener este escenario de adjuvancia. El punto viene acá. ¿Qué hacemos cuando tenemos un escenario de neoadjuvancia?
Y cuando tenemos un escenario de neoadjuvance, vamos a ver acá que tenemos esos dos estudios muy importantes, que es el 18 y el 27, donde nos está mostrando, aquí ya viene, muestra la comparación de un escenario de quimioterapia. Pacientes con cirugía versus pacientes que primero iniciaron la quimio y luego la cirugía. Pero acá agregaron uno más, ¿no? Otro brazo más, pero nos ayuda a ver lo que es tratamiento de neoadjuvancia. En este grupo, y quiero acá bien establecer estos puntos, marcaron dos diferencias: con clínica positiva, el ganglio clínico positivo, tumor mayor de 5 centímetros antes de la quimioterapia, ¿no? Todo esto fue antes de la quimioterapia, y después con el estudio anatomopatológico encontraron positividad ganglionar indiferente el tamaño, acá no validaron el tamaño, pero sí encontraron que el porcentaje de recurrencia de enfermedad es de 14.6. Eso es cuando es clínicamente negativo, pero si ustedes se dan cuenta aquí, cuando tenemos clínicamente positivo con un tumor mayor de 5 centímetros que ha salido con el ganglio positivo, miren cuando aumenta, 22.5%. Este punto es importante porque son estudios de hace más de 15 años, más de 20 años. Entonces, aquí, estas tablas es del mismo estudio. ¿Y lo que nos permite acá conocer? En pacientes con clínicamente N1 que son positivos después de la quimioterapia, es del 14 a 22% el riesgo de recurrencia locorregional. Y si esto negativiza, este porcentaje se va hasta el 12%. Entonces, importante factor pronóstico, clínicamente, si hubo o no hubo ganglios al inicio de la neoadjuvancia. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que han tenido tratamiento neoadjuvante y que ahora tenemos, por ejemplo, T3, T4 clínico? En estos pacientes que han tenido T3, T4, que han tenido compromiso ganglionar de más de 4 centímetros o que después de la cirugía han tenido margen positivo, se les debe dar el tratamiento. Otra indicación también para hacer un manejo de la axila en pacientes que han tenido un inadecuado cantidad de ganglios resecados, ¿no? Otro que han tenido de 1 a 3 ganglios, pero con otros factores de riesgo que aquí ya va sumando: edad, el grado histológico, el score genómico, si ha sido un tumor triple negativo o de inicio ha tenido o le han hecho solamente una biopsia de ganglio centinela. Pero no todo a N1 le vamos a irradiar. Que dicen, no todo es aquellos. ¿Por qué? Tenemos que nosotros tener en cuenta si ha sido solamente un ganglio, si es una paciente postmenopáusica, que es bajo grado, si es un HER2 negativo o un receptor hormonal positivo, y aquel que no ha tenido invasión linfovascular. Estas son recomendaciones que nos marca el ASTRO 2023, ¿no? Y que es necesario considerar, porque no te dan un protocolo a seguir, tú tienes que tomar en cuenta otros factores. ¿Qué más nos denota acá? ¿Cuáles son los factores que influencian? Por ejemplo, factores que debemos de tener en cuenta los radiooncólogos. Pretratamiento, no olvidarse de la historia clínica. ¿Cómo estuvo antes de iniciar la quimioterapia? ¿Cuál fue el estatus? Durante el tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento se le hizo? Y después del tratamiento, el postquirúrgico, ¿cuál fue el estado de los cambios? Esto es muy importante. Entonces, el tamaño tumoral, si es un T3, T4, si hay ganglios linfáticos positivos, la mayoría de los estudios nos indican irradiar la cadena ganglionar. Estos son estudios de la quimioterapia el escenario prequirúrgico con neoadjuvancia, todo lo que había mencionado. Entonces, aquí siempre es importante, como les decía, denotar los hallazgos en esta tomografía, por ejemplo, los ganglios en la región, ¿no?, axilar y casi retropectoral. Después de la quimioterapia, de repente vamos a tener este escenario. Nosotros tenemos que irradiar esta zona, verificar no solamente el lugar, sino la disposición de los ganglios, ¿no? Porque muchas veces no llegan a cubrirse o resecarse los ganglios que tenemos. Estos otros estudios, el GEPAR trío, el GEPAR 4 y el GEPAR quinto, nos indican también el beneficio del tratamiento con radioterapia para la enfermedad locorregional a los 5 años. Igual,
particularmente en pacientes que hayan sido clínicamente T3, T4 con ganglio positivo. Incluso, ¿qué más dice ahí? Incluso si se convierten en un N0. Eso también es importante de denotar. Y aquí lo podemos observar, incluso en aquellos pacientes que hayan tenido respuesta patológica completa. Por ejemplo, respuesta patológica completa, lo que está en celeste, y los que tuvieron enfermedad residual. ¿Dónde se hace más notorio? En aquellos que son triple negativo y R2. Significa que a mi manejo tengo que agregarle los otros factores, que son el inmunofenotipo del paciente que voy a tratar. Entonces, ¿quiénes se benefician de radioterapia? En este caso, postmastectomía y disección radical de axila posterior a la neoadyuvancia. Son guías, como siempre menciono, nos ayudan, nos orientan. Nada más, no es nada establecido, porque nosotros tenemos que tener en cuenta al paciente. El paciente no está, a veces no se encaja, no encasilla, pero tenemos que tomar en cuenta siempre en aquellos pacientes que hayan tenido clínicamente axila N2, pacientes clínicamente T4 y pacientes que después de la quimioterapia sigan teniendo un N2 o más, ¿no? Nunca en aquellos que no han tenido clínicamente ganglio positivo y después de ese tampoco. Entonces, el estándar de atención actual es que debemos de tener en cuenta que los tratamientos tenemos que tener en base al T y al N, no olvidarse de ello. Ya lo decía el doctor Ángel Montero, que es un doctor que muchos conocidos, el doctor menciona que hasta que no se demuestren los estudios que les voy a mencionar, no podemos nosotros perder el enfoque del tratamiento local y regional, a pesar de que quimioterapia nos ha dado grandes luces, ¿no? Entonces, estos son los estudios que están para obtener resultados y ser publicados. El Allianz A11202, el NSBP 51, y este estudio es un estudio español que es bastante bueno y está para el 2028, el estudio Alarmat, que nos menciona la disección axilar versus radioterapia después de la neoadyuvancia. Entonces, nosotros vamos a tener en consideración cuál es su hipótesis de ellos. Todos los pacientes con ganglio centinela, ¿no?, positivo después de tratamiento neoadyuvante, se puede evitar la disección de ganglios linfáticos axilares si se trata con radioterapia. Este es un punto que en el 2028, Dios mediante, estaremos dando los resultados de esto, ya los saldrán publicando. Es un estudio bastante grande, es un estudio netamente español. Estos son los criterios de inclusión, importante porque la mayoría de los estudios a veces al T3, T4 lo omiten, o al N1 también, a los macrometástasis también, pero no, aquí enrola a todos ese grupo de escenarios que a veces son desfavorables para las pacientes. Entonces, los dos principales criterios básicos para la recurrencia locorregional después de la neoadyuvancia son la enfermedad inicial en estadio 3, antes de la neoadyuvancia, y la enfermedad ganglionar residual después de la neoadyuvancia, porque hemos visto que de 14 a 22% es bastante diferente el escenario. No está claro si todos los pacientes que logren todos los pacientes que hayan sido clínicamente positivos logren una respuesta patológica completa a la quimioterapia neoadyuvante, y para eso están estos 3 estudios en espera de resultados. Y recordar que considerar como el manejo quirúrgico de la axila, la reconstrucción y los tratamientos sistémicos impactan en un beneficio positivo de la radiación y la capacidad de la radiación para administrarse de forma segura.